Hola, un placer saludarlo por este medio. El día de hoy, maestro Níker, pues vamos a iniciar a desarrollar un tema muy importante que es acerca de los maestros, liderazgo de los administradores, de cómo ser un buen gerente. Un tema que les va a ser de mucha utilidad a ustedes que lo están viendo en este momento. Pues empezamos a desarrollar. Para esto nos hemos preparado entre 4 personas que a continuación vamos a ver. Nosotros somos de la Universidad Nacional Emilio Balizán, de la Escuela Profesional de Educación. Pues somos maestros, realizando la maestría en la mención de Gestión y Planeamiento Educativo, el curso de Teoría de la Administración. Los integrantes somos Anastasio Inocente, Victoria Epifania, Cori Ferrer, Eugenio Fidencio, el que está hablando, Mujía Fuentes, Francisca, y la maestra Vega Girón, Silvia Verónica. Somos de Huánuco. Pues cultura organizacional, su turno de ser un gerente, nuestro turno, el turno de todos y cada uno de nosotros ciudadanos, pues de asumir esa responsabilidad de dirigir, de conducir una entidad, una institución como debería de ser. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la institución educativa de Tapraj, ubicado en el centro poblado de Nuevo Progreso de Tapraj, a 2.540 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Chinchao, provincia y región Huánuco, Alaugel y Dirección Regional de Educación, Huánuco. Entonces, Tapraj es una palabra quechua. En esta oportunidad van a tener de escuchar y aprender una palabra, Tapraj, Taplish, Taplenco, pues es una palabra quechua que en español significa torpe, descuidado. Es una acción al momento de caminar, te tropiezas. Eso es Tapraj, Taplish, Taplenco, en otros lugares. ¿Dónde se estacionan los clientes y los empleados? Cuando nos referimos a una institución educativa, pues los clientes son los padres de familia y los estudiantes. ¿Y quiénes somos los empleados? Los empleados, el director, la administradora, el administrador, los profesores, el personal de limpieza, personal de vigilancia. Ellos son los empleados de una institución educativa. El órgano de dirección pues se encarga del director. La parte ejecutiva, liderado por el director, personal docente, administrativo. Las comisiones de trabajo, los comités de trabajo encargados en el cuidado y mantenimiento, veedor del local escolar, comité de simulacros y prevención de riesgos y desastres, comité de alimentación escolar, municipio escolar. Estas personas, grupo de personas elegidos por el acto democrático en una reunión, pues son encargados de dirigir y conducir a la institución en sus diferentes funciones. Continuando, las actividades que la institución educativa de Tapraj promueve y valora son las siguientes: evaluar el nivel de formación profesional de los docentes a través de la participación en jornadas de fortalecimiento de las capacidades promovidas por las instituciones públicas y privadas. Como sabemos, cada maestro, cada estudiante, toda la comunidad educativa tiene que estar preparado para dar buen servicio a los clientes, o sea, a los estudiantes y padres de familia. Actualizar los documentos de gestión institucional, pedagógica, administrativa, considerando que debe tener relación, coherencia en su formulación. Esta parte es trabajo intelectual. Hay que actualizar constantemente nuestros documentos de gestión, documentos pedagógicos, para mejorar la pedagogía, el desempeño docente en el aula, mejorar nuestras funciones como director,
y de esa manera ser un buen gerente o un buen director. Otra actividad que se promueve, que los alumnos consumen una dieta, una alimentación balanceada o adecuada. Sabemos que en estos tiempos nuestros jóvenes, nuestros alumnos, estudiantes consumen alimentos chatarras, pero esta institución promueve el consumo de una alimentación adecuada, productos pues que la comunidad siembra y cosecha. Otra actividad que se promueve también es el desarrollar en los alumnos la conciencia de protección al medio ambiente a través del cultivo de hortalizas en el terreno de la escuela y otros aspectos. Esto es muy importante. El alumno tiene que desarrollar esa conciencia y esa capacidad de protección y producción. Lo que nosotros hacemos, producimos, cultivamos, pues con amor lo vamos a cuidar. Y esto en las hortalizas, tubérculos, todo ello. Otra actividad que promovemos en esta institución es lograr que los padres de familia tengan una cultura de vida sana y ambientalista. Vemos la contaminación ambiental, pero como institución nosotros hacemos charlas en reuniones para que los padres tengan conciencia y cuiden nuestro medio ambiente, su hogar, vivir en un ambiente sano, limpio y adecuado, para de esa manera estar bien. Sensibilizar a los estudiantes en la práctica de hábitos de lectura. Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué nuestro país en los últimos lugares en comprensión de lectura, en razonamiento matemático? Pues porque no tenemos ese hábito de leer y leer. Muchas veces nuestra juventud, nuestros niños, usando el celular, los videojuegos, dedicados a jugar, pero no se dedican una hora, media hora, 15, 10 minutos para leer. Entonces recomendamos que hay que tener ese hábito de lectura para mejorar nuestra capacidad cognitiva, intelectual. Otra actividad que promovemos, gestionar la construcción de una infraestructura adecuada mediante el gobierno regional. Otras entidades. Esta institución pues se caracteriza por gestionar, tocarle las puertas a entidades públicas y privadas para que nuestra institución mejore en cuanto a infraestructura, losa deportiva, ambientes, caseta de vigilancia y otras cosas más. Participar en las actividades cívico-patrióticas, en el aniversario de la institución educativa, aniversario patrio y aniversario del puesto de salud. Y en las fiestas costumbristas de la comunidad, como institución, está presente ahí